todos y a todas por venir un día como hoy. Y yo quiero dar gracias especiales a comités de apoyo al Donbass por el chollo, por el trabajo que están realizando y por coordinar estas tres conferencias que voy a dar en Galicia, en un momento que yo creo que es importante, ¿no? Cuando parte de la izquierda institucional está abandonando esos principios que yo creo que eran básicos para todas las personas de izquierda, que era dentro de nuestro ADN, independientemente de las formaciones políticas o los movimientos sociales o populares a los cuales perteneciéramos. Yo tengo 53 años y empecé a militar de muy joven, prácticamente con 12 años, 13 años, y fue cuando mis tías me llevaron a una manifestación, una concentración contra la OTAN. O sea, dentro de mi ADN, como en mi formación política, tenía claro desde el principio lo que significaba la OTAN. Y ahora estamos viendo una izquierda, no solo en el Estado español, sino en toda Europa, que ya está aceptando e incluso apoyando de manera directa esa hegemonía de Estados Unidos sobre Europa y esa organización militar de la que hablaremos hoy. Para mí es muy importante porque además nos encontramos en guerra. Nosotros, como parte de la Unión Europea y de la OTAN, hemos declarado una guerra a Rusia. Evidentemente es una guerra diferente, es una guerra por delegación. En términos militares se le llama una guerra proxy, es decir, se utilizan factores externos para desestabilizar países. Es algo muy parecido a la guerra y a la desestabilización y la agresión que sostuvieron contra la República Árabe Siria, en la cual, como sabéis, participaron yihadistas de 90 nacionalidades, eso está estudiado por los medios sirios, y que fueron entrenados además y financiados por los servicios de inteligencia y las fuerzas especiales, que son las que se ocupan de esta promoción y conversión de militantes en fuerzas con capacidad militar, por servicios de inteligencia de Gran Bretaña, de Francia y de Estados Unidos. Y esto es algo parecido a lo que estamos viviendo ahora mismo. Por lo tanto, hay que dejarlo bien claro. Estamos en guerra. Y a nuestra población no se le ha consultado que estemos en guerra con un país vecino que además de Europa, que además nos suministra a la parte de la mayoría de los países de Europa, no así al Estado español, pero sí a la mayoría de los países, prácticamente la totalidad de la energía que es necesaria para inyectar en el tejido industrial, pero también para la vida cotidiana. No es la primera guerra que sufrimos en Europa, y no es la primera guerra en la cual se emplea y tiene participación directa en su provocación, en su gestación y en su consecución. Porque la primera guerra que hubo en Europa después de la caída de la Unión Soviética fue la agresión contra la República Federal Yugoslava y contra Serbia en 1999. Hay que dejar bien claro, por mucho que digan los grandes medios de comunicación, Rusia no ha empezado esta guerra. Esta guerra no empezó en febrero de 2020. Esta guerra empezó hace 8 años. Y esa guerra había causado 14.000 muertos, 500 de ellos niños, con cifras de Naciones Unidas. Y durante estos 8 años de agresión sostenida contra el Donbass, contra las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, ningún medio de comunicación se interesó por lo que estaba allí pasando. No tuvimos esta abrumadora campaña de propaganda que a partir de la operación especial rusa se han dedicado a convencer y a conquistar las mentes y los corazones de la mayoría de los ciudadanos de lo llamado Occidente o de la Unión Europea, por lo que a nosotros nos tocaba. Todo lo se ha adelantado antes, ¿no? Todo se produce tras un golpe de Estado, claramente. Ahí quiero saludar a Lidia Serra, que estuvimos denunciando ese golpe de Estado en el Parlamento Europeo cuando éramos eurodiputados y eurodiputadas. Tú te acordarás aquella sesión conjunta que se hizo con el Parlamento golpista de Ucrania, una sesión conjunta con el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que se conectó con Poroshenko, que fue el presidente golpista, y nosotros y nosotras nos salimos de aquella sesión. No todos los diputados del Estado español,
algunos se quedaron ya adelantando lo que iban a hacer. Evidentemente nosotros denunciábamos ese golpe de Estado y la persecución en ese momento, encarcelamiento y tortura de los diputadas y diputadas del Partido Comunista de Ucrania, que representaba el 14% de la población. Ese golpe de Estado, además, llevó a cabo una serie de maniobras contra todas las minorías culturales, étnicas y lingüísticas que hay en Ucrania. Porque Ucrania tiene diferentes minorías que quieren vivir en su propia cultura. Minorías húngaras, rumanas y sobre todo en la parte del este una gran mayoría rusófila, que tiene raíces culturales e incluso de vida de familiares con su vecina Rusia. Inmediatamente después de ese golpe de Estado se promulgaron leyes para prohibir el ruso. No solo hablarlo, sino también enseñarlo. Hubo una persecución clara al ruso y hay que decir que hay por lo menos más de la mitad de la población en Ucrania que tiene el ruso como lengua materna. Incluso ese señor payaso que está gobernando ahora mismo y criminal, el señor Zelensky, que aquí encumbran desde todos los grandes medios de comunicación, su lengua materna es la rusa. Incluso hablan de que se comenta en los mentideros que habla bastante mal el ucraniano. Y también se aplicaron leyes que restringen a las minorías, es decir, leyes que podíamos calificar de persecución étnica, tanto que hablan ellos de la limpieza étnica. Esas leyes propician, basadas además en un ultranacionalismo ucraniano, tratando de lograr una uniformidad clara en Ucrania. Y además basándose en los principios de aquella extrema derecha dirigida por Bandera y por otros que colaboraron directamente con los nazis, es decir, la parte de la extrema derecha nazi en aquel momento, neonazi ahora, que reivindicaba la exclusión de todo lo ruso. Nos encontramos viviendo prácticamente en un estado de excepción en nuestro país, un estado de excepción que nadie ha declarado, pero que lo tenemos claramente si nos ponemos a pensar, porque hemos sufrido la derogación absoluta de la ley, del derecho a la libertad de información y el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas a informarnos con diversas y diferentes fuentes, algo que incluso está recogido en la Constitución en su artículo 20, ¿no? Pero como ya sabéis, la Constitución sirve solo para lo que a ellos les da la gana. Tenemos un gobierno formado por el PSOE y por Unidas Podemos que participa activamente en la guerra y que ha aprobado en Consejo de Ministros el envío de armas ofensivas y también españolas. Ya tenemos imágenes de militantes neonazis con lanzagranadas C-90 fabricados por Instalaza, es decir, por una empresa española. Y eso están colaborando las personas que están dentro del Consejo de Ministros, porque las decisiones son colegiadas. Por lo tanto, a mí me sorprende y me enfada mucho que se apruebe la participación ofensiva, lo que incluso no se ha hecho en otras guerras, y esos mismos que lo aprueban luego digan a la prensa que están en contra, lo cual es una mentira absoluta para la población y para aquellas personas que le hayan votado. Hay que recordar que dentro de la estructura militar ucraniana, que se estima ahora con la movilización en cerca de 600.000 efectivos, pero que anteriormente no eran tantos, hay más de 100.000 nazis en diferentes milicias integrados en la estructura militar del Estado ucraniano. Esto no es una cifra que me he inventado yo o se han inventado los prorrusos. Es una investigación que hizo la agencia Reuters hace 2 años, antes de que empezara esta operación especial para defender, entre otras cosas, a la población de origen ruso que vive en Ucrania. Hemos visto algo que a mí me ha enfadado y que me ha, no sé cómo decirlo, enfadado, cabreado muchísimo, que es ver a nuestros parlamentarios y parlamentarias aplaudiendo en el Congreso de los Diputados a un tipo como Zelensky. Un tipo que no solo prohibió, como dije antes, el Partido Comunista de Ucrania, o sea, no lo derogó por lo menos, aunque fue por Poroshenko, sino que ha prohibido incluso 11 partidos. Se suma, creo que ayer o antes de ayer, un nuevo partido, 12 partidos.
a ese señor que mantiene una estructura militar que tiene nazis, que ha prohibido los partidos, que ha declarado o ha promulgado leyes étnicas, es lo que estaban aplaudiendo en el Congreso los que supuestamente se llaman de izquierda. Y además, bueno, tuvo la desfachatez de comparar la situación de guerra actual a Guernica y a la República Española. Con lo cual es una... Y luego lo he visto repetido por determinados parlamentarios de este país, lo cual es una ofensa a la dignidad antifascista de los ciudadanos que de la República Española fueron los primeros en alzarse contra el fascismo, previendo, además intentando parar lo que luego iba a ser la Segunda Guerra Mundial, que nos costó a Europa más de 50 millones de muertos. Es importante ver cómo estamos viviendo, lo que decía antes, ¿no? Ese estado de excepción. ¿Qué tipo de periodismo tenemos? Yo que he sido formado en periodismo, que he trabajado en medios de comunicación, que he perdido un hermano asesinado por las fuerzas estadounidenses por contar la guerra desde el lado iraquí, es decir, pues manteniendo un equilibrio para ver las diferentes fuentes informativas, nos encontramos actualmente con un periodismo que unánimemente se ha declarado más que periodismo como propaganda de guerra. Es decir, es un periodismo que repite como mantra lo que producen los servicios secretos de inteligencia, la mayoría anglosajones, o lo que dice directamente el Ministerio de Defensa de Ucrania. Y luego, lo que estudié yo, si nos vamos a la definición de periodismo, no es esto, ¿no? Lo que se enseña en las universidades sobre su código deontológico, el uso de diferentes fuentes, la independencia, eso ha quedado en papel mojado absolutamente. Y lo tenemos más claro en nuestro país, porque hay una concentración de medios de comunicación en muy pocas manos, normalmente 2 oligopolios, que es lo que tenemos actualmente cuando se cambió y aquel límite que había del 5% de las participaciones cruzadas, que lo hizo el gobierno de Zapatero y propició esas 2 fusiones que actualmente tenemos 2 grandes medios de comunicación, algunos pequeños medios de comunicación hegemónicos regionales o de las diferentes comunidades o nacionalidades, y por el otro lado tenemos, en teoría, lo que debería ser el contrapeso, que son las televisiones y las radios públicas, que realmente no ejercen de ese contrapeso. Si nos hacemos las 5 preguntas clásicas que se hace el periodismo, que es explicar el qué, es decir, qué ha sucedido, quiénes son los protagonistas de la noticia, dónde, el cuándo, el por qué y el cómo, sería una 6ª pregunta que se ha añadido en la teoría de la comunicación y del periodismo. Ninguno de estas cuestiones se está explicando en esta guerra. No hay una contextualización de lo que pasa, por lo tanto, los ciudadanos y las ciudadanas no tienen capacidad de analizar. Ha quedado y se ha caracterizado a Rusia como agresor sin contar detenidamente lo que yo he aludido antes, ese golpe de Estado excluyente, cercano al nazismo, utilizando además como punta de lanza elementos neonazis. La realidad es que nuestra prensa actualmente no contextualiza, realmente se basa en las anécdotas y luego en el infoentretenimiento, a la manera estadounidense, ¿no? Se pasa de noticias que duran prácticamente 1 minuto, que no explican nada y que son tremendas, pues a noticias de corazón, pues tratando de enganchar a la audiencia, pero sin realmente darle la capacidad de poder entender lo que está sucediendo en su realidad. Realmente se acerca más a la propaganda, que quien inventa la propaganda apela a la persuasión emocional. Y cuando yo me he detenido a estudiar un poco nuestra prensa en relación con lo que está pasando ahora en Ucrania, pues realmente se parece mucho a los 11 principios que dio Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi. Es maniquea, eso lo decía Goebbels, es simple, es decir, explica muy poco para que lo entiendas, se utiliza la mentira afirmativa, es repetitiva, os habéis dado cuenta cómo repiten continuamente, y luego utiliza también lo audiovisual emocional. Y es algo muy que copió la industria del entretenimiento de Hollywood como construcción y éxito de esa batalla de hegemonía cultural que al final Hollywood logró, ¿no? De la cultura global, ¿no? Porque es exactamente igual. Si ves los productos manufacturados por Estados Unidos, por esa gran industria de Hollywood, pero ahora de las producciones de las series, etcétera, etcétera, apela exactamente igual a la emoción, ¿no? En todos esos grandes
proyectos cinematográficos o de series, se cuenta que la única democracia del mundo es la estadounidense y la única manera de organizarse en teoría democráticamente tiene que ser la democracia liberal estadounidense. Siempre que se habla de una guerra hay una transferencia de culpa, es decir, si hay un crimen es que el enemigo nos obligó a ello. Se emplea continuamente la tecnologización de la muerte para producir una asepsia. Y luego la creación también, que viene de la cultura del cómic estadounidense, de los supervillanos. Hemos tenido, y todos nos acordaremos, supervillanos, Milosevic, Hussein, Bashar al-Assad, Fidel Castro, Chávez y ahora Putin. Y además con una información individualizada. Es decir, cuando se habla del ejército de España no se dice el ejército de Pedro Sánchez, pero en cambio se habla del ejército de Putin, o Putin ha hecho tal, o el ejército de Chávez, etcétera, etcétera. Es una estructura que bebe de todas las raíces de la propaganda nazi. Por lo tanto, hay que dejar claro, tenemos una prensa concentrada, sin regular. ¿Os acordáis pues, de ese mantra que han repetido desde el final de la dictadura, de la que mejor ley de prensa es la que no existe? Es decir, no, a pesar de que el artículo 20 se podía haber desarrollado para por lo menos dar unas garantías de veracidad y de diversidad, como recoge ese artículo, no se ha hecho nunca porque los liberales, los neoliberales, nunca quieren que se regule el derecho a la información para proteger a las personas que tenemos el derecho a informarnos. Es curioso porque también tiene mucho que ver, yo he estudiado los instrumentos de inteligencia y propaganda de la OTAN, porque si os dais cuenta, siempre que van a intervenir en algún conflicto, lo que hacen es primero exacerbar las diferencias que hay en los países. Pasó en Irak, por ejemplo, chiitas contra sunitas, pasó en la República Federal Yugoslava, dándole independencia primero a Croacia, financiando ONGs racistas y financiando también y creando un clima en el cual unos se enfrentaran a otros de aquella República Federal que tenía una diversidad. Pero antes también se utilizan, aparte de esas ONGs, se utiliza también la campaña de los medios como amplificación para llegar a la población de esa manera, como decía antes, emocional. Y bueno, yo estaba estudiando, ¿no?, los instrumentos de inteligencia y propaganda de la OTAN. Y es curioso, ¿no?, porque siempre están basados en una producción de información y para nutrir las noticias de los grandes medios de comunicación, que luego es lo que nos cuentan los telediarios, los periódicos o las radios. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, la NATO Review, en 2013, creada en 2013 y que ha contribuido a una escalada en toda su producción de agresividad contra Rusia. Tenemos también la Biblioteca Multimedia y 24 centros de excelencia que dependen del Stratcom de la OTAN. 24 centros de excelencia. Su finalidad es poner en circulación un discurso del miedo contra Rusia para justificar el incremento del despliegue militar y de los efectivos y los ejercicios militares. Sobre todo se emplean para difundir información en los países frontera con Rusia, sobre todo en los Bálticos, pero también en Finlandia. ¿Habéis visto cómo se ha desarrollado una cultura de esas poblaciones absolutamente contraria a Rusia e incluso han logrado quebrar por todo este trabajo informativo la neutralidad que tenía Finlandia, que está ahora mismo solicitando el ingreso en la OTAN? Por parte de la Unión Europea y el Servicio de Acción Exterior tenemos el IBIC-COE, que es el Centro Europeo de Excelencia. ¿Veis cómo se llaman igual? Los centros de excelencia de la OTAN, los centros de excelencia de la Unión Europea. Centro Europeo de Excelencia para contención de amenazas híbridas. Sabéis que utilizan también estas palabras, estos nuevos vocablos para acusar al enemigo de lo que también hacen ellos, ¿no? Porque ¿qué es una guerra híbrida? Es un conjunto de acciones diplomáticas, políticas, de ayuda humanitaria y los medios, ¿no? La noción de ataque se aplica sin límites hasta llegar a incluir cualquier cuestionamiento a la hegemonía de Estados Unidos. Es decir, es una definición evidentemente tramposa. El IBIC-COE se creó en 2016, se inspira en esos centros de excelencia de la OTAN, depende de la Comisión y del alto representante y vicepresidente, que actualmente es Borrell. La orientación, siempre mantener la hegemonía de Estados Unidos en el espacio internacional.
La mayoría, prácticamente más del 90% de sus informes son contra Rusia, y los autores, curiosamente, que elaboran esos dossiers que luego se entregan a la prensa, proceden de think tank, de esos tanques de pensamiento, como el Atlantic Council, que no sé si sabéis, Aznar está entre los directivos, y que el Atlantic Council tiene pues, el objetivo de que no se rompa nunca el vínculo atlántico, es decir, de la necesidad de que Estados Unidos esté implicado en la supuesta defensa de Europa. También ahí hay ex altos cargos de defensa y de seguridad que han pertenecido a la OTAN. Y para terminar este breve repaso por los instrumentos de desinformación de la OTAN y de la Unión Europea, el East Stratcom Task Force forma parte también del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Se ha creado como una unidad de contrapropaganda contra Rusia, actúa sobre todo en los países de la Asociación Oriental, en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y en Ucrania, para apoyar y fortalecer medios nacionales y contrarrestar la presencia informativa de Rusia. Es decir, se abogan como que están apoyando a medios independientes y lo que están realmente es creando medios dependientes, no solo de la Unión Europea, sino de toda la narrativa para llevarse mal con un vecino como es Rusia. El principal instrumento que tiene es el Disinforming Review, que se publica en inglés y en ruso, y todas las informaciones muestran una percepción negativa de Rusia.